Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes y una vez más con el gozo, la dicha de que en esta bendición maravillosa del Señor podamos encontrarnos una vez más para seguir creciendo juntos en nuestra santa fe cristiana católica, en la fe cristiana verdadera que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo desde hace más de 2000 años, fe esta que viene intacta, inalterada, genuina en el seno de la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Vamos a ponernos en las manos de nuestro amoroso Dios, haciendo oración. La oración que es este encuentro personal con el Señor, en el que de corazón a corazón estamos en unión y en diálogo íntimo, cercano, confiado con ese amoroso Dios que es nuestro Padre, que nos ama infinitamente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos elevar nuestra oración a ti, Señor misericordioso, en esta mañana. Primero, como lo hacemos cada domingo, para dar gracias por tu gran amor que nos ha permitido levantarnos a un día más de vida, abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer. Y queremos pedirte, Señor, en esta mañana que envíes la inspiración de tu Santo Espíritu a nuestros corazones y a nuestras mentes, para que nuestra vida sea un reflejo de tu amor, para que nuestros pasos estén guiados por la luz que procede de ti, que eres tú mismo, Señor. Que nos permitas vivir cada uno de los acontecimientos de este día para mayor gloria tuya, para salvación nuestra, para bien de nuestros hermanos y hermanas, que podamos dar testimonio de nuestra vida cristiana, que podamos ser tu presencia amorosa de manera especial para aquellos que más necesitan de tu abrazo caluroso, de tu acogida cercana, de tu generosidad sin límites. Danos, Señor, la gracia de pensar muy bien lo que vamos a decir, de dedicar nuestras acciones y nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes al bien de las personas que vas a permitir que se encuentren con nosotros en este día. Permítenos, Señor, seguir caminando seguros a través de nuestra fe por esta senda que nos has dejado, que es nuestro Señor Jesucristo, que la vivimos plenamente en la iglesia, en esta iglesia en la que nos has dejado la Eucaristía como presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo, que nos has dejado los otros sacramentos, que nos has dejado también las Sagradas Escrituras como esa carta de amor que sigue revelando a nuestros corazones cuán importantes somos para ti, porque nos has enviado a tu Hijo único para que todos los que por la fe dediquemos nuestra vida a acogerte, a amarte y a servirte, podamos un día disfrutarte en el cielo por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada teníamos el inicio de un programa maravilloso. Todos los programas que el Señor nos permite compartir domingo tras domingo tienen esa cualidad de milagros maravillosos de Dios, porque estamos en torno a las Sagradas Escrituras y crecemos juntos en nuestra fe. Quizás para muchos de ustedes no es tan fácil, lo pudiera ser si ustedes se lo proponen, pero seguramente para ustedes hasta el momento no es muy fácil el dedicar tiempo para estar meditando en torno a la palabra de Dios. Por eso es una maravilla, es una bendición cuando domingo tras domingo podemos estar creciendo en nuestra fe y podemos también estar en contacto con la palabra de Dios. Pero la semana pasada les decía, teníamos un programa especial, diferente, de testimonio
de experiencia de vida de una pareja de esposos que nos estaban enriqueciendo con su testimonio de conversión, de manera especial el de la esposa, Vidalia, que nos acompaña una vez más el día de hoy, quien junto con su esposo Mario caminó en este trasegar por la fe a través de varias sectas protestantes y que ese proceso finalmente tuvo un desenlace hermoso cuando, gracias al Espíritu Santo, gracias a personas tan importantes como el Padre Luis Toro y a líderes también formados como don Juan Hernández en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Alcoa, también a la perseverancia y al compromiso de Mario, Vidalia pudo por fin regresar al seno de la Iglesia Católica que había dejado en su niñez, como sucede en todas las historias tristes, lamentables, en las que alguien abandona la iglesia por ignorancia. Pero gracias al Señor, pues, que tienen ahorita esta oportunidad de compartir con nosotros su experiencia, experiencia esta que vamos a terminar el día de hoy. Entonces, acogemos con mucha alegría, con mucho cariño y con mucha gratitud también a Mario Saucedo y a Vidalia Rodríguez una vez más. Mil gracias por acompañarnos y para aprovechar muy bien el tiempo de nuestra catequesis en este día, vamos a entrar en materia y para eso entonces vamos a preguntarle a Vidalia nuestra primera pregunta del día. Vidalia, en este proceso de irte empapando de la fe cristiana católica al lado de tu esposo, con herramientas que Dios mismo iba haciendo posible, como el haber encontrado los videos del Padre Luis Toro, el haber estado en contacto con este cristiano católico bien formado y excelente líder pues de Nuestra Señora de Fátima en Alcoa. ¿Cuál fue el argumento o la cita bíblica que te llevó a convencerte de que Mario tenía razón y que tú necesitabas regresar al seno de la Iglesia Católica? Principalmente lo que más me llamó la atención fue que en los videos yo aprendiera de que con citas bíblicas me enseñan que la Iglesia Católica es la iglesia que Jesucristo fundó y que fuera de ella no hay otra. Entonces esas citas como Mateo 16:18 fueron algo muy serio, muy fuerte para mí. Efesios 5:25, si no estoy mal, muchas citas, no son pocas, son muchas, donde habla que la Iglesia Católica es la verdadera, no hay otra, y que a Dios hay que darle la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Y a mí me habían enseñado que se le daba la gloria a Dios solo en Cristo Jesús, no en la Iglesia. Entonces, esas fueron unas citas muy, muy buenas para mí. Aparte de saber que la Iglesia Católica era la verdadera, la Santa Eucaristía, porque en la Iglesia Protestante, en la secta protestante, perdón, no me habían enseñado nada sobre la Santa Eucaristía, solo me decían que era un símbolo y ellos lo hacen como a ellos les parece, que es, unos lo hacen una vez por semana, otros por mes. En la primera secta que estuve lo hacen una vez por mes. Y entonces yo no sabía nada de la Santa Eucaristía. Y con las citas que me dan, que es Juan 6:48, esa cita fue muy, muy buena para mí también, el saber de qué manera, como hay muchas citas, hay muchas tantas otras citas también, donde hablan que es su verdadera comida, que es verdadera bebida, y que no es un símbolo, como lo agarran los pastores protestantes, haciéndole creer a la gente que es un símbolo y que no tiene nada de importancia, que no es para tener vida eterna. Uh-huh. Entonces nosotros nos dejamos llevar por lo que ellos dicen, pero una vez que ya conocemos la doctrina católica, nos lo enseñan con Biblia, entonces decimos, ¿por qué no nos han enseñado esa riqueza? Es una riqueza enorme la que tiene la Iglesia Católica cuando le enseñan a uno la verdadera doctrina, que viene desde los apóstoles, desde Jesucristo. Entonces eso fue algo que para mí fue muy bueno, y como la cita también de ¿qué era esta cita que le había dicho? Gálatas. Gálatas 1. Gálatas 1:6, donde dice que no hay otro evangelio. Primera de Juan 2:18, no estoy mal, es la otra también, de que yo me había alejado de la Iglesia Católica y yo era el anticristo,
y que eso no me lo estaban enseñando en la iglesia protestante. Ujú. Entonces son muchas citas las que me hacen regresar a mí a la iglesia católica, pero ahí es donde yo les podría decir a los protestantes que todavía hoy en día están en esas sectas, que no se cierren, que no se queden con lo que ya saben, que no se queden con la doctrina protestante, sino que ellos pongan de su parte a buscar la verdad, a querer aprender la doctrina católica, porque eso es algo increíble lo que le pasa a uno cuando uno se deja llevar por lo que uno quiere aprender, porque si Jesucristo dejó la Biblia y ellos dicen, leamos la Biblia, lastimosamente no la entendemos, tenemos que dejarnos ayudar por otras personas que están preparadas, Ujú. y eso es lo que nos lleva a encontrar la verdad. Ujú. Muy bien, Mario. En este proceso de ir acompañando a Vidalia y a tu suegro también, que ya vamos a hablar de eso en un momentito, pero también de ir tú mismo despertando y creciendo y enamorándote de la fe cristiana católica que viviste desde niño, pero que en el transcurrir de los años se fue perdiendo como tu amor por la fe cristiana católica. ¿Qué dificultades puedes decirnos que encontraste mientras ibas guiando a Vidalia en su conversión? Am, Realmente la dificultad más grande tal vez que yo encontré fue el no estar preparado yo correctamente para poder guiarlos desde el principio a ellos. Ah, Perdón. Cuando realmente empecé a conocer mi fe cristiana, me di cuenta que esa había sido la dificultad más grande para mí, Ujú. el no poderles explicar correctamente la doctrina tan hermosa que tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia Católica Cristiana. Y esa tal vez fue la dificultad más grande porque, bendito Dios, ellos fueron muy abiertos a escuchar Ujú. esa doctrina. Entonces, al mismo tiempo de que yo iba aprendiendo, también ellos lo iban haciendo, pero probable si hubiera estado preparado desde antes, ellos se hubieran regresado mucho antes. Ujú. Entonces, también por lo mismo le diría a muchos de los amigos que tienen amigos en otras iglesias, que creo que la dificultad más grande para todos los católicos cristianos es el no conocer nuestra misma doctrina. Ujú. Es verdad. Y hay un dicho que es bastante repetido en este campo de la apologética y es aquel que dice católico ignorante, futuro protestante. Y eso sin lugar a Eso dudas es sin lugar a es dudas. una realidad bastante triste y bastante cotidiana también, ¿cierto? Sí. Hace un momentito señalaba yo que también don Antonio, el papá de Vidalia, así también como doña Petrona, su mamá, pues ellos habían abandonado a la iglesia católica cuando estaba Vidalia todavía niña, pero sabemos que también don Antonio, gracias al Señor también y a estos medios que fue proporcionando el Señor mismo a través de la tecnología y del hambre y sed que tenían todos ustedes de la fe verdadera y de la palabra de Dios, también don Antonio retornó a la iglesia católica. ¿Quién de los dos, don Antonio o Vidalia, regresó primero a la iglesia y fue por tanto el primero en convencerse de que como protestante estaba en la iglesia equivocada? ¿Cuál de los dos se convirtió primero? Sí, en este caso fue mi esposa Vidalia la que aceptó más rápidamente que estaba en lo incorrecto, que estaba en una secta protestante que realmente no coincidía con lo que la Biblia nos habla, porque al realmente empezar a estudiar la palabra de Dios en la Biblia, nos podemos dar cuenta realmente que es nos podemos dar cuenta de todas las equivocaciones, perdón, que están allí. Ujú. Entonces, ella fue la primera. Con mi suegro fue un poquitito más lento el proceso porque a veces él preguntaba que quién tenía la verdad, pero por el hecho de que en ese momento no estaba bien preparado para contestarle bíblicamente y decirle, no, aquí está y esto, entonces él tardó un poco más
con ese proceso. Ujú. Pero cuando también él decidió empezar a ver los videos y los mirábamos juntos y él se dio cuenta acerca de las explicaciones del padre Luis Toro y todo, se convenció después muy rápidamente. Y él mismo le comentaba ayer de que a veces, cuando a veces me levantaba por alguna u otra situación y lo encontraba escuchando en su cuarto, oía yo que estaba escuchando en su cuarto al padre Luis Toro, a veces 2, 3 de la mañana. Wow. Entonces, yo vi que él también tenía un hambre muy, muy grande de saber la verdad. Ujú. Y ya cuando él se dio cuenta de eso, ya fue también un proceso bastante rápido en que él aceptara que Ujú. estaba incorrectamente Ujú. en una secta que no le estaba dejando un Ujú. beneficio. Sí. Y eso nos reafirma la verdad de este refrán que citábamos hace un momento, católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Porque es en la ignorancia donde las personas se adhieren a estas congregaciones no cristianas, no católicas, y con las enseñanzas parcializadas, a medias, como nos decía Vidal hace un momento, que se toman desde las Sagradas Escrituras, alimentan los pastores protestantes esa ignorancia de las personas, pero es cuando empiezan a formarse y empiezan a conocer verdaderamente las Sagradas Escrituras, así también como la doctrina cristiana y la historia también, como se va desvaneciendo esa ignorancia y se va fortaleciendo la persona en la fe verdadera que es solo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la reacción del resto de la familia cuando tú, Vidalia, y tu papá decidieron volver al seno de la Iglesia Católica? Cuando ellos se enteran y los empezamos a invitar a que vieran los videos del padre Luis Toro, y que normalmente muchos protestantes se enojan porque él los habla de protestantes, entonces ellos nos empezaron a atacar, ellos se pusieron a la defensiva, ellos no quisieron hacerlo. Entonces fue difícil, luego dejamos pasar el tiempo, empezamos otra vez a hablar y insistiendo siempre, porque ya nosotros nos sentíamos un poco preparados para empezar a ayudarlos a ellos. Pues entonces ya nos escuchaban, pero volvían otra vez que se enojaban y dejaban de escucharnos y se quedaban en lo mismo. Pero yo pienso que es de darles su espacio y que ellos poco a poco tienen que ir entendiendo de que están en un error. Principalmente ellos ya lo están entendiendo, porque si antes ellos defendían a los pastores protestantes y criticaban más a los sacerdotes por lo mismo que ya habían aprendido, ahora ya no lo hacen, ahora ya ven ellos los defectos, se ponen a ver, me imagino, videos, pues no vivo con ellos, pero me imagino se ponen a ver videos y ven la diferencia que hay entre pastores y sacerdotes. Entonces ellos ya dicen también, no, sí, los sacerdotes, los pastores andan robando demasiado, hacen muchos, vamos a decir, desastres. Entonces ya nos estamos dando cuenta que mis hermanos, aunque se creían ateos, porque totalmente ateos, ellos ya no pertenecían de lleno a la secta protestante, ya casi era solo mi mamá. Entonces ellos ahora la mentalidad les está cambiando, de que sí, Dios existe. Me imagino que con el tiempo, primero Dios, que Dios es el que anda obrando en todos los corazones de cada persona, ellos van a regresar a la Iglesia Católica un día. Esa es la fe que tenemos en Dios, que ellos lo van a lograr, tanto como mi mamá, aunque al principio se enojaban, se ponían a la defensiva, pero eso no va a suceder, que ellos se vayan a quedar en una secta protestante, o que se van a quedar como ateos. De hecho, ahí hay algo que a mí me duele mucho y que no sé si se lo conté ya al padre, de que mi hermano, el más pequeño, ya no fue bautizado dentro de la Iglesia Católica, sino que porque él ya fue nacido dentro de la Iglesia Protestante. Entonces, mi mamá, cuando era pequeño, lograba llevarlo a la secta protestante. Una vez que él ya tenía como 10, 12 años, él ya no quiso ir con mi mamá, y mi mamá pues tal vez no le puso mucha fuerza para que él fuera. Entonces él no es bautizado ni en la Iglesia Católica ni en la secta protestante. Ahora él tiene 20 años y
Y ese es un gran error, el no bautizar a sus hijos de pequeños, porque ya cuando ellos llegan a ser grandes o adolescentes, ellos ya no quieren ser bautizados, Ujú. aunque sea en una secta, pero ya les da vergüenza. Y muchos se han quedado sin el bautismo, porque yo conozco a muchas personas, no es solo mi hermano, y eso es algo que yo ahora que entiendo, que sé la doctrina católica, me duele el Ujú. saber que mi hermano no es cristiano, mi hermano es una criatura, Ujú. porque no es cristiano, porque el que es cristiano es el que ha sido bautizado. Entonces, todo aquel protestante que tiene niños de bebés a 12 hasta 15 años, pues no son cristianos, aunque ellos digan que están en una secta protestante, porque no han sido bautizados. Ujú. Esa es una tristeza en estos pastores protestantes que han hecho esta división, enseñándole a la gente que se vaya con ellos y que ahí están obteniendo totalmente la salvación. Ujú. Ese es un engaño que viene de Satanás, Sí. porque no es así que pasándose a una secta ya está la salvación, y es algo que ellos no enseñan, que van a seguir pecando, que aquí en esta vida constante pecamos, como dice, con una mala mirada, un mal pensamiento ya pecamos. Eso es algo que en una secta protestante no se enseña, que ellos una vez ya convertidos ya son salvos, ya no pecan. Esa es una gran tristeza, porque todo el que está en esa secta se la cree que ellos ya no pecan, que ya Ujú. están salvos, Ujú. que ellos ya el día que se van a morir ya van derecho al cielo. Ujú. Y a lo mejor han llegado a morirse niños sin bautismo de unos 10, 12 años, y según ellos, como eran cristianos protestantes o evangélicos, como ellos se hacen llamar, pues que el niño ya se fue al cielo. Pero Ujú. ese es un engaño de Satanás, porque una vez no han sido bautizados, no pueden entrar al reino de los cielos, como así tan fácil como la misma escritura lo dice. Al reino de los cielos no entra nada manchado. Ujú. Sí. Mario, hemos evidenciado con mucha tristeza, yo mismo he conocido casos como estos de personas que, así como ustedes, tuvieron la experiencia de vida en pareja, de vida matrimonial, de conocerse cuando uno de los dos estaba en una secta y el otro era católico, y que pudo más finalmente como la influencia de la persona protestante sobre la católica, por la misma ignorancia de la que hablábamos ahorita, para que al final terminara esta persona católica dejando de serlo, y en lugar de haber evangelizado y ayudado en la conversión a su cónyuge, terminó yéndose con él o con ella a la secta protestante. ¿Alguna vez, Mario, tú te viste tentado a abandonar la iglesia católica y empezar a congregarte en la secta en la que Vidalia militaba su, entre comillas, fe cristiana? No, en ningún momento pasó eso. Como le digo, bendito Dios, mis padres de pequeño me guiaron de una forma correcta. Entonces yo estaba completamente seguro que la iglesia verdadera era la iglesia católica cristiana, ah, que me alejé de ella y no iba a veces a misa en mis años de adolescencia y juventud. Sí, sí pasó, pero de que en algún momento por algún amigo, por ella, yo hubiera sentido tentado a moverme hacia una secta protestante, no pasó. Ujú. Am, Al contrario, siempre he tenido mi fe firme de que la Santa Madre Iglesia Católica es la verdadera, Ujú. y no solo porque lo digo yo, sino que es la única iglesia cristiana que puede comprobarlo bíblicamente y con la historia, que es muy importante. Y que si nos damos cuenta, a cualquier pastor protestante, y muchos lo han dicho, que la historia es de Satanás. Ujú. ¿Por qué? Porque es lo que a ellos no les conviene. No les conviene. Porque ellos no tienen ninguna historia Ujú. que los arrastre hasta Jesucristo. Ujú. Ellos se hacen llamar pentecostales, pero realmente no lo son, porque ellos no estaban para Pentecostés Ujú. en la fiesta. Y Pentecostés, pues sabemos que es una fiesta de los judíos que Ujú. se extendió hasta nuestro Señor Jesucristo en la venida del Espíritu Santo. Entonces, en mi caso estaba firme en mi fe, Ujú. aunque alejado un poco,
pero firme. Cuando yo ya despierto más en la fe fue para poder estudiar más y poder explicar bíblicamente mi fe a los que yo necesitaba ayudar, a hermanos que a veces me van a visitar. Bueno, ahora lastimosamente ya ni siquiera eso pasa, que ya a mi casa ya no se acercan los hermanos protestantes ni a quererme a hablar de la fe de ellos, ni nada, porque cuando ya nosotros nos preparamos y les decíamos y les mostrábamos bíblicamente de que estaban equivocados, pues ya no regresaron a querer evangelizarnos con la fe torcida que ellos traían. Sí, lamentablemente. Y con lo que decías ahorita de que ellos en realidad no estuvieron para Pentecostés, así se hagan llamar pentecostales, hemos visto ha sido algo que desde la reflexión de muchos de nosotros a través de las redes sociales, de la radio también, pero en el discurso también de nosotros ya conscientes de nuestra fe cristiana católica, reconocemos como una de las estrategias que les sirve a los protestantes para confundir a los católicos mal formados en su fe, es que se han apropiado de títulos y de nombres, la mayoría de ellos bíblicos o afiliados de alguna manera a la Biblia, para hacerse ver a ellos mismos como la iglesia verdadera y para hacer ver a los católicos simplemente como esos, ¿no? Como católicos, como paganos, pero no verdaderamente como cristianos. En el pensar de muchos católicos, tristemente, está esa confusión cuando llaman a los protestantes, no protestantes, sino cristianos, y dicen, por ejemplo, tengo un familiar que se hizo cristiano, ¿cierto? Tienen esa confusión porque esa estrategia protestante de apropiarse del título de cristiano, del nombre de cristiano, de la dignidad de cristiano, ha sido tan efectiva que ha llevado no solamente a los protestantes y a los católicos que se han ido con ellos, sino también a algunos católicos que todavía están con nosotros, a considerarse a sí mismos no como cristianos, sino como católicos, y a señalar como cristianos a los que ya no están en la iglesia cristiana verdadera, que es la nuestra, la católica, sino la iglesia de tal pastor, ¿no? Sí, pues para mí el diablo ha hecho un buen trabajo en ese sentido, porque el diablo siempre va a querer esconderse tras la verdad, pero más sin embargo él está diciendo la mentira. Al ellos decir convertí en cristiano, realmente para mí tendría que ser me convertí en anticristo. Me convertí en anticristo. Porque ellos dicen, es que me convertí. ¿Se convirtieron de qué? Si ya eran cristianos, ¿a qué se convirtieron? Porque nosotros los católicos cristianos venimos desde Jesucristo. Entonces, al alguien salirse de la iglesia católica cristiana, ¿en qué se convierte? Se convierte en un anticristo. Nosotros no somos los que nos estamos saliendo de la iglesia cristiana, sino son ellos los que se están pasando a una secta protestante, protestando del cristianismo que viene desde los apóstoles. Sí, y así como el título de cristiano o la dignidad de cristiano mejor, así también, ya lo mencionabas tú, ellos se han apropiado del título pentecostales, haciéndose señalar como que vienen desde Pentecostés porque recibieron el Espíritu Santo. Pero ya Hechos de los Apóstoles capítulo 2 nos muestra cuál es la iglesia que recibió al Espíritu Santo en Pentecostés, que fue la iglesia que estaba en la unidad de todos los apóstoles y con la Virgen María, ¿cierto? Y ellos no pueden de ninguna manera demostrar que han tenido a la Virgen María como parte de su congregación. Y así también con el título de cristiano y el de pentecostales, también se atribuyen a sí mismos, por ejemplo, el título de creyentes y se hacen llamar a sí mismos como creyentes, pero citando a Padre Luis Toro, no son creyentes porque no creen en la palabra de Dios, son creyones, porque le creen es a lo que el pastor de su congregación, de su changarrito, como solemos decir, afirma y enseña. Y junto con estos títulos o esta dignidad, estos nombres que mencionamos, también podríamos citar el de testigos, ¿cierto? El de bautistas, el de evangélicos, el de hermanos. Todos estos títulos, nombres, toda esta dignidad que el Evangelio nos ha dado a nosotros desde hace más de 2000 años, arbitrariamente se lo han atribuido ellos
como una estrategia, ya que lo hablaba Vidalia al principio, una estrategia para engañar y para confundir. Y como bien lo decías tú, el demonio que se esconde detrás de la verdad y que mezcla la verdad con mentira, un poquito de verdad con mentira para confundir pues a los que están débiles en su fe. Sí, fue ¿Sí? algo muy importante que usted dijo ahí ahorita cuando dice que en Hechos de los apóstoles cuando recibieron a Pentecostés estaban en unidad y con la Virgen María. Ujú, Lo que nosotros podemos demostrar en la Iglesia Católica que estamos en unidad a nivel mundial. ujú, Que lo que nosotros estudiamos acá, estudian en China, estudian en Ujú. Rusia, estudian donde sea. ujú. Mientras que si nos damos cuenta en las sectas protestantes, aquí mismo en este pueblo no están en unidad. No están en unidad. Porque lo que enseña un pastor en su secta de cerca de Walmart es completamente diferente a lo que enseña una cerca de la Easy Stop o cerca de Ujú. Pilot o donde Ujú. sea. Sí. Podemos darnos cuenta que ni ellos mismos están en unidad. Ujú. Están en unidad solo para una cosa, para atacar a la Iglesia Católica. Es la única unidad que ellos Ujú. tienen, todas las sectas, que es Ujú. para atacar a la Iglesia Sí. Católica. Miren cómo lo dice segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 11, en los versículos del 13 al 14. Porque esos tales son falsos pastores, trabajadores mentirosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, Así como se disfrazan de apóstoles de Cristo, se disfrazan también de cristianos, también de evangélicos, de hermanos, de creyentes, de Personas pentecostales, que ya no pecan. de personas que ya no pecan. Y luego dice San Pablo, y no es de maravillarse, ya que si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, parece natural que sus ministros se disfracen también de agentes de salvación, pero les espera un final conforme a sus acciones, ¿cierto? Sabemos que tienen ustedes a Yaslin, que es la primera niña que les nació en este matrimonio, después a Enrique, a Quiquito, como lo llamamos, y a Yasmavi. Y sabemos también por una anécdota muy hermosa que nos compartían ustedes cuando iniciamos nosotros las catequesis de apologética en Santo Tomás, que en una ocasión Yaslin, siendo una niña, tuvo el coraje, la valentía para salir a enfrentar ella misma a testigos de Jehová que llegaron a su casa. Y pues Mario no estaba en casa en ese momento, Vidalia estaba ocupada en los quehaceres domésticos, y entonces Yaslin decididamente salió para recibirlos y los catequizó, los evangelizó. Brevemente, ¿qué nos pueden contar acerca de esta anécdota? ¿Recuerdan todavía algunos elementos que nos permiten a nosotros y a quienes nos están escuchando mostrarles cómo los niños pueden también ser formados en su fe para que la amen, para que la defiendan, para que la enseñen y para que estén dispuestos a vivirla? Sí, eso yo creo que nosotros como familias de católicos cristianos tenemos que enfatizar en enseñarle a nuestros hijos en primer lugar. Y sí, fue una anécdota que me contaron al llegar a casa, donde, como le digo, siempre ahí pasaban diferentes grupos de sectas a tratar de evangelizar casa por casa. Ujú. En una ocasión, pues como usted mismo ahorita dijo anteriormente, mi esposa estaba ocupada y ella le dice a la niña, no, mija, dígales que no puedo ahorita. Ok, dijo, yo los voy a atender. De ella salió y ella se prepara junto con nosotros cuando estábamos viendo videos, también ella está pendiente y todo. Entonces, le dice mi esposa, no, mejor dígale que vengan después, cuando ya estemos todos libres. Y ella dice, no, voy. Y les abrió y le preguntaron por el nombre. Ella dijo, me llamo Yaslin y todo. Y ya entonces le dijeron que querían mostrarle un video en una tablet que ellos usan siempre para eso. Y entonces ella le dijo, sí, está bien. Pero en el video ella me decía de que cuando se referían a Yahvé Dios o nuestro Señor, ahí decía Jehová. Y entonces al terminar el video, la señora le preguntó, ¿qué te pareció el video? Pues hay cosas bonitas, pero también hay algunas mentiras. Fue lo que ella le respondió. Oh, ¿qué mentiras?
en primer lugar le dijo, el nombre de Jehová está mal porque Jehová es un demonio. Y no es el nombre de Dios. Ujú. El nombre de Dios es Yahvé. Y entonces las señoras ya como que se pusieron así un poco medio nerviosas y, Ujú. y le quisieron cambiar la plática. Ella les contestó poquito, pero rápido les regresó a la plática que tenían. No dejó que se fueran por otro lado, porque como siempre le hemos dicho, de que cuando uno está hablando con protestantes, la técnica más usada por ellos es saltar de un lado para Ujú. otro. Entonces, se le ha enseñado en parte que cuando uno agarre un tema, que se concentre en ese Ujú. tema y que uno tenga el carácter de decirles, no, momento, no brinque para otro lado, sino que se queda acá en este Ujú. tema hasta al terminarlo y ya nos vamos para otro. Ujú. Y ella usó muy bien la técnica. Le dijo, no. Les contestó un poco, pero lo regresó al tema que tenían. Y entonces, No dejó que saltaran. sí, pues las señoras ahí se pusieron un poco medio nerviosas y se dieron cuenta que la niña estaba bastante preparada y les respondió completamente bien y ellos Sí. no pudieron contestarle a lo que ella le preguntaba. Fue Sí. una anécdota muy buena. Yo quería resaltar ese hecho porque ya saben cómo nosotros iniciamos pues esta catequesis de apologética que por razón del coronavirus pues tuvimos que suspender, pero que con la ayuda de Dios vamos a reanudar y en la que ustedes pues están participando también y señalábamos cómo es de importante que los papás estén allí con los niños para que también los niños reciban formación en su fe porque esta anécdota familiar de ustedes en casa pues nos permitió descubrir o reafirmar mejor, porque ya lo sabíamos, que los niños definitivamente pueden ellos mismos también ser formados en su fe y convertirse ellos desde temprana edad en apologetas, en defensores de la fe y que crezcan con raíces muy firmes en su fe cristiana católica para que no se dejen confundir. Y es una invitación para ti, papá, y para ti, mamá, que están en casa escuchándonos, que lamentablemente no dedicas tiempo suficiente a vivir la fe con tus hijos en casa y a formar la fe de tus hijos en la familia, ¿cierto? Exacto. Como papá, como mamá, tú eres el primer educador en la fe de tus hijos. A veces piensan que los catequistas, que los sacerdotes somos los primeros evangelizadores, los primeros catequistas, y no. Dios los puso a ustedes como papás y mamás, como los primeros educadores de la fe. Y eso nos recuerda un pasaje muy bonito que es el credo de los judíos, el Shema, Deuteronomio capítulo 6, en el que aparece allí el padre de familia educando a sus hijos en la fe. Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice allí, se lo repetirás a tus hijos estando en casa y yendo de camino, acostados y levantados. Es decir, el papá, la mamá son los primeros educadores en la fe. Y esa tarea no está cubierta y asimilada por nosotros los sacerdotes y por los catequistas, porque son apenas ratitos que tenemos a los niños, a los jóvenes en la iglesia, en la catequesis, por ejemplo, pero mayor parte del tiempo son ustedes en casa con el ejemplo, con la vida de oración y también con las Sagradas Escrituras, como están formando a sus hijitos en la fe, ¿cierto? Sí, sí, en esto también, como usted dice, padre, me gustaría recalcarle a todas las familias que, como ya de antemano se dijo, nosotros somos los primeros catequistas que tenemos que estar en la primera línea de combate de nuestra fe católica cristiana. También me sucedió esto con don Juanito, una gran persona, lo vuelvo a recalcar. Cuando mi niña iba a hacer su primera comunión, él, claro, me dijo, yo puedo decirte que necesitas tú como padre ser el catequista de tu niña Ujú. para que cuando ella venga acá, ella sepa ya la mayor parte de las cosas y aquí se pueda evaluar. Y eso nos ayudó a nosotros porque sí, nosotros hemos tratado de ayudar a nuestros hijos en ese Ujú. sentido de ser los primeros catequistas. Y sobre todo, lo principal para nosotros con nuestros hijos creo que es de que ellos no vayan a ser confundidos en el futuro por una secta protestante, Ujú. que estén preparados para poder contestarles y demostrarles
ellos están en la fe correcta, en la doctrina correcta y en la iglesia correcta, que es nuestra Santa Madre Iglesia Católica Cristiana. Muy bien. Ahora quiero expandir un poquito ya esta reflexión que ha sido hasta el momento supremamente benéfica y muy positiva para todos nuestros oyentes, para nosotros mismos que estamos aquí compartiéndola con todos ustedes. Pero quiero abrirlo un poquito para alcanzar a aquellos que están en la misma situación en la que estuvieron ustedes antes, confundidos por la presencia de diferentes doctrinas, pues en las que ustedes, en las que Vidalia de manera especial tuvo contacto al estar allí pues militando en estos grupos, y que Mario pues también conoció de cerca por haber estado en su vida matrimonial, familiar con Vidalia. Si ustedes tuvieran a un católico junto a ustedes, a su lado, que abandonó la Iglesia Católica, o si tuvieran a una persona que nunca fue católica, sino que nació en el seno de una familia protestante, ¿cómo le explicarían ustedes a esta persona que ser cristiano en la Iglesia Católica no es lo mismo que ser cristiano en cualquier denominación protestante, es decir, no católica? Ok, nuevamente, creo lo esencial para nosotros como católicos cristianos, el poder explicarle la doctrina católica de una forma correcta, es lo esencial para ellos. Y la forma correcta es uno prepararse primero. Porque si uno, me sucedió muchas veces de que en el pasado, al no estar uno totalmente preparado y viene alguien que dice, no, pues ustedes están equivocados, y empieza uno una discusión, pero va a ser una discusión a palabras, una discusión en la que ahí nosotros los católicos llevamos las de perder, porque es con palabras de hombre, no con la palabra de Dios. Entonces lo esencial para mí, el consejo que le doy a cada católico es de que se forme primero completamente en su doctrina católica cristiana, que conozca perfectamente la doctrina de la iglesia, y ya al estar preparado le va a ser sumamente fácil poder demostrarle a otra persona las dudas que tenga, tanto si estuvo en la iglesia católica y se salió, o si nunca ha estado en la iglesia católica. Entonces, las personas cuando de una secta protestante, cuando llegan a la casa de alguien que es católico, van con la seguridad de que van a ir a evangelizar. Pero cuando se les complica la situación, es como cuando llegan a una casa de una persona que está totalmente preparada y les puede comprobar bíblicamente que la doctrina que ellos llevan no es la correcta. Entonces ahí es donde uno puede ver qué tan en aprietos pone a uno a estas personas, y ya les empieza a uno a enseñar realmente la doctrina correcta, que los va a llevar, si comienzan a estudiarla, los va a llevar hasta la iglesia católica. No los va a llevar a otro lado. La persona que quiera saber la verdad solo necesita estudiar la verdad de la doctrina de los apóstoles durante 2000 años, y no hay otro camino, hay uno solo, que es el que lo lleva hasta la iglesia católica. Sí. ¿Qué puedes agregar a eso tu, Vidalia? Pues yo lo que le puedo decir a los católicos es de que muchas veces ellos se sienten ser católicos nomás porque van de vez en cuando a la misa, pero tienen un problema también, que lastimosamente no es que yo los esté juzgando porque me convenga, no, sino que ellos muchas veces están en una fiesta, tal vez ya hasta se han tomado unas cervezas, y porque viene otro y los invita a que se vayan a la iglesia, se sienten comprometidos y se van, y tal vez ya tomados. Entonces ellos son los que se pasan a una secta protestante y después empiezan a decir que ellos hasta borrachos se iban a la iglesia católica cuando ellos eran católicos. Entonces eso es por la misma ignorancia de no buscar la verdad, de no estar firmes en su fe católica, bien por
medio de la Biblia o por historia. Ujú. Entonces hay que prepararse, hay que estar firmes en la fe, no hay que llamarnos nada más católicos y que todo es lo mismo y no importa si vas a una secta protestante, vas a la iglesia católica, al final la Biblia te leen, al final al mismo Dios adoran, esa no es una verdad, esa es una mentira. Ujú. Como también me he dado cuenta de algunas personas que eran protestantes y que regresaron a la iglesia católica y todavía no se han terminado de preparar, no han terminado de descubrir ese gran tesoro que hay en la iglesia católica y que terminan diciendo, no, pues sí es lo mismo, yo por eso dejo a mis hermanas o a mis familiares que estén allá en la secta protestante, porque todo es lo mismo, todo es palabra de Dios. Ujú. Entonces yo digo, no, no es así. Si van a regresar a la iglesia católica, regresen de lleno, prepárense, busquen por Biblia, por historia, que la iglesia católica tiene mucha riqueza. Ujú. Y los católicos que están nada más católicos de nombre, prepárense también, no se queden estancados ahí para que al rato no sepan defenderse cuando las sectas los atacan. Ujú. Muy bien. Esta pregunta final quiero también extendérsela a los dos. Ya después de esos consejos tan valiosos que han dado a quienes son católicos y que tienen familiares no católicos, así también como los consejos que les dan a quienes son católicos, pero lamentablemente lo son solo de nombre. Sabemos que nos están escuchando no solamente hermanos católicos de una y otra características, como los acaban de ustedes de mencionar, sino que tenemos también en la audiencia hermanos protestantes que nos escuchan también. Muchos de ellos inclusive con mucha fidelidad están semana tras semana escuchando nuestra catequesis de este programa, creciendo juntos en nuestra fe católica. ¿Qué consejo darían ustedes a estos hermanos protestantes que nos escuchan con relación a su vida de fe? Desde su propia experiencia, ¿qué consejo les darían ustedes? Sí. En mi caso, yo fui un poco abierto cuando realmente ya comenzamos a descubrir y a estudiar la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, pero también fui abierto en realmente estudiar muchas de las doctrinas protestantes. Ujú. Pero hay que tener un poco de cuidado nosotros los católicos, porque si no estamos preparados nos vamos a confundir. Ujú. Porque hay muchas medias verdades que parecen una verdad completa y no lo son. Ujú. Entonces, y hay muchas medias mentiras que a veces parecen verdad. Ujú. Y nos confunden. Ujú. Entonces hay que estar totalmente preparado. Primero prepararse uno en su fe católica y después estudiar la fe de ellos, su doctrina y compararlas. Ujú. Para mí también lo mismo para los hermanos protestantes que toda la vida han sido protestantes, que no se cierren solo a su doctrina. Ujú. Necesitan estudiar la doctrina católica, pero realmente estudiarla, no criticarla, porque muchas de las veces ellos lo que hacen es criticar la doctrina católica, pero lo malo es que critican la doctrina de un mal católico, no de un buen católico. Ujú. Entonces, nosotros en la iglesia tenemos muchos malos católicos y pocos buenos católicos, Ujú. pero para mí que ellos lo que necesitan es darse cuenta y tratar de preguntarle a un buen católico la doctrina católica, Ujú. compararla con su doctrina y ver si realmente es el católico el que está equivocado o son ellos. Ujú. Un católico que no sea nada más católico de nombre, sino que esté preparado para poderles decir esto y por esto lo enseñamos, aparece en tal parte de Ujú. la Biblia y aquí lo podemos estudiar juntos. Sí. Que comparen esa doctrina que ellos traen a la verdadera doctrina católica. Y como les digo, buscar un católico preparado, no un católico que esté nada más de nombre. Ujú. Sí. Y antes de que agregue a la respuesta algo, Vidalia, yo quiero complementar lo que tú dices, Mario, con una estrategia muy útil y muy necesaria que sirve para hacer eso justamente que tú estás diciendo, y es que si vamos a tomar como fundamento de la fe cristiana, antes de llamarla católica o no católica, el fundamento de esa fe es la Sagrada Escritura, ¿cierto? Exacto. Y para los hermanos protestantes
así también como para los católicos que todavía están confundidos, yo los invito a que estudien los pasajes bíblicos, pero no solamente un versículo sobre el tema que les interesa, sino que miren el contexto en el que ese pasaje está escrito para que se den una idea más completa de qué es lo que el Espíritu Santo está inspirando en este pasaje. Porque ahora, por ejemplo, que mencionabas tú, Mario, Éxodo 24, allí aparece: no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y si uno toma descontextualizadamente ese pasaje, mirará uno que las imágenes todas, en su totalidad, son pecaminosas, son prohibidas. Pero tiene uno que irse al antes y al después de ese versículo para encontrar qué es la verdad bíblica que está encerrada allí en ese pasaje. Y en ese sentido el versículo 3 es clave porque nos muestra que allí se está prohibiendo es tener otros dioses, ¿cierto? Y ya sobre esos falsos dioses, sobre esos ídolos, es sobre lo que el versículo 4 dice, que no se puede tener imágenes que representan a esos falsos dioses, a esos ídolos. Y el versículo 5 y 6, como decías, habla de cómo no se trata de tener imágenes, sino de postrarse, pero no solamente de postrarse, sino seguir allí estudiando la enseñanza, adorarlas, es decir, considerarlas como el Dios verdadero de mi vida. Y así podríamos decir también con un salmo que citaba Vidalia, creo que ayer lo citaba, que es el Salmo 115, 5, que habla de que estas imágenes tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, etc. Y si uno descontextualizadamente toma ese pasaje, puede uno, hasta como hacen los protestantes, señalarlo en las imágenes de los católicos para decir, está hablando de las imágenes de los católicos, pero es necesario tomar el versículo 1, 2, 3, 4 y aún el versículo 6 para entender la enseñanza bíblica que se esconde allí. Entonces, a eso que tú dices de comparar las doctrinas y de estudiar a fondo las doctrinas, yo añadiría también que es necesario ir a la base misma de esas doctrinas, que es la Sagrada Escritura, pero no ceñirse a un solo pasaje, a un solo versículo sacado de contexto, sino estudiar el antes y el después de ese versículo para entender qué es lo que el Espíritu Santo está inspirando y que nos quiere enseñar. Finalmente, ¿qué quieres tú agregar, Vidalia, ya para terminar entonces? Aquí sobre lo que estaban hablando ahorita de las imágenes, me viene a la mente y digo, nos atacan con el Antiguo Testamento, porque así es, sobre la idolatría, pero y hay muchas citas, no solo son esas dos, pero no sé por qué siempre buscan solo esas dos citas con las que nos atacan, y voy y pienso, ¿por qué no atacan por qué no se dan cuenta que en el Nuevo Testamento la idolatría no son imágenes, como ellos dicen? La idolatría ahí es lo que más le gusta al pastor. Si ustedes saben, es el amor al dinero, pero ellos de eso no se han dado cuenta. Eso es muy triste, ver que nada más les gusta atacar, pero no se dan cuenta lo que están viviendo. Sí, Colosenses 3:5 y Efesios 5:5, por ejemplo, habla con mucha claridad de esa nueva idolatría, ¿cierto? Pues bueno, lamentablemente por el tiempo tenemos ya que ir terminando este diálogo tan interesante, tan benéfico para nuestra formación en la fe. Queremos agradecer a Mario y a Vidalia por haber sacado un tiempo para acompañarnos y para estar con nosotros en el transcurso de 2 catequesis y poder en estos 2 domingos profundizar no solamente en lo que ha sido su experiencia de fe como pareja, como personas, como familia, sino como miembros también de una comunidad en la que han ustedes poco a poco crecido. Y muchas gracias porque han decidido aceptar esta invitación de compartir esa experiencia de fe con todos nosotros, que seguramente va a ser muy benéfica para quienes están del otro lado de esta transmisión y que seguramente se identifican en muchas cosas con lo que ustedes han vivido, con lo que ustedes nos han compartido, para afianzarse ellos en su fe cristiana católica o para dudar si la iglesia en la que están, que no es la iglesia católica, sea la correcta, y que esa duda sea la que, como en el caso de Vidalia, vaya llevándolos a ellos a reingresar al seno de la iglesia, que es la esposa de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que es la columna y el fundamento de la verdad. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia y a quienes nos han estado siguiendo
en el transcurso de estas dos catequesis, de estos 2 domingos consecutivos. Les agradecemos también inmensamente por su fidelidad y por su hambre y sed de Dios. Sí, sí, para todos, muchas gracias también a usted, Padre, el habernos invitado a las personas que nos van a estar escuchando. Esperamos de que esto sea algo benéfico para ustedes. Nosotros lo hacemos con mucho cariño porque sabemos que hay muchas personas que tienen hambre de la verdad, y la única forma de llegar a la verdad es estudiando completamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero hay que saber con quién y cómo. Y como les dije antes, no cerrándose a descubrir la verdad en ambos lados. No hay que cerrarse solo a un lado. Así que muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Mario Saucedo de nuevo. Sí, muchas gracias por su tiempo. Aquí ya nos despedimos. Gracias al Padre Julián por su tiempo, por todo lo que él está haciendo en estos programas, que es a cada domingo a las 10 de la mañana. Nosotros siempre lo escuchamos, nos gustan sus programas, nos gusta la apologética, la forma en que cómo él se está tomando tan en serio las cosas de Dios para enseñarnos cada vez más, como cuando estamos en la misa. Él antes de la misa o a veces a mitad de la misa, él nos da muchas charlas que nos ayudan mucho a nosotros a seguir adelante. Entonces tenemos un gran sacerdote, aprovechémoslo, démosle gracias a Dios porque es un gran sacerdote de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Vidalia, y pues también, por supuesto, Mario, por esta oportunidad que nos dan de compartir su experiencia de fe, su experiencia de conversión, porque, como ya lo mencionábamos la semana pasada, vale la pena traer otra vez a colación este refrán tan popular, tan conocido y tristemente tan real que tenemos en la experiencia de fe de quienes se han alejado de nosotros y lo hacen solamente por ignorancia. Y es este refrán que dice: católico ignorante, futuro protestante. Y como en el caso de Vidalia, de su familia, así también en el caso de todas las personas que se han alejado de la iglesia, lo han hecho exclusivamente por ignorancia. Bien dice el padre Luis Toro que no es por mala intención. Quienes se alejan, pues, porque no conocían su fe y se dejan engañar por un pastor falso, mentiroso, que viene a mostrarles una doctrina diferente de la doctrina verdadera de Cristo, y lo hace amparándose en las Sagradas Escrituras, que las tuerce para su propia perdición, como nos dice San Pedro. Estas personas que se alejan no lo hacen con mala intención, sino que tienen hambre y sed de Dios, como tú, Vidalia, como tus papás, como tu familia, pero tristemente se dejan engañar en medio de la ignorancia por estas personas con mal corazón, con malas intenciones, que son los pastores protestantes, que están buscando es la manera de enriquecerse de esa hambre, de esa sed que tienen de Dios, de esa necesidad que tienen de la palabra de Dios. Y es que es tan importante conocer a Cristo, es tan importante seguir la verdad, pero seguir la verdad plena, que el mismo Jesús en el pasaje de Juan capítulo 16, versículo 13, les estaba prometiendo a sus discípulos lo siguiente: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Dios sí quiere que nosotros conozcamos la verdad, pero no una verdad a medias, sino la verdad plena. Por eso a la Iglesia Católica el Señor en Pentecostés le dio al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad plena. Y por eso el mismo San Pablo, una vez que ya entró en la iglesia verdadera y se hizo cristiano católico, en este pasaje de primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 3 en adelante, miren cómo dice San Pablo algo muy importante allí. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad plena, el conocimiento pleno de la verdad,
que es lo que nosotros necesitamos, pues, y es la experiencia que estamos compartiendo. A ustedes muchas gracias por su experiencia de fe compartida. A ustedes por habernos escuchado también. Mil gracias por todo y nos encontramos la próxima semana, si Dios permite, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.